ustedes. Aquí estamos en esta semana de frutos. Hoy parece muy florido, donde quiera hay flores, ¿verdad? Pero es justamente con la intención de tener un momento agradable entre nosotros. Gracias. Semana de frutos, la posibilidad, la certeza, la seguridad, el mandato de Dios de que todo ser humano tenga la oportunidad de dar frutos. Que nada ni nadie te impida crecer hasta dar frutos. Que nadie te diga o te venga a cortar las alas por lo fructífero que es y será tu vida. Al contrario, siempre cree en ti mismo, en ti misma, y sobre todo cree en Cristo Jesús, el Señor. Cree en Cristo Jesús, que Él te da la certeza y la garantía para que tú des frutos. Una de las cosas más frustrantes de la vida es pasar por la vida sin dar frutos. Y eso, la verdad es que ni Dios lo quiere, ni nosotros tenemos que permitirlo. Gracias. Entonces, acompañémonos. Hoy es un gran y bendito día. Nuestra Señora del Rosario, la Santísima Virgen, la protectora, la compañera de nuestra vida, haciéndose para nosotros compañera. Nosotros le decimos: bendito el fruto de tu vientre, que se llama Jesús. Ese bendito el fruto es para nosotros la certeza de que también nuestra vida tiene fruto. María es imagen de la iglesia. En ella vemos realizado todo lo que es todo ser humano, toda criatura creyente está llamado a vivir. Entonces hoy nosotros tenemos que levantar nuestra cabeza y decir: deseo crecer para dar fruto, y mis frutos sean desde la base y la certeza de la comunión con Dios. Un árbol se conoce por sus frutos. Una persona también se conoce por los frutos de sus palabras, de sus gestos, de sus emociones y de sus obras. Como decía el Señor, Mateo 7:21, no es el que me dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que pone por obra mi palabra. Dar frutos. Juan 15:16 al 18. Yo quiero que ustedes den fruto y su fruto permanezca. Por eso yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Nuestra vida entonces está hecha y preparada para dar frutos. Promovamos el dar frutos en la humanidad, en la iglesia. Hoy nos encontramos nuevamente con San Pablo, Gálatas 2, del 1 y 2 y del 7 al 14. Ir empezando con eso. Ayer ya medio decíamos, ¿verdad?, sobre la vida de comunión, sobre la vida de estar con el Señor para dar frutos. Y es que es justamente eso. Nuestra vida se redunda en un fruto de comunión. San Pablo hablaba, lo recordarán ayer, como San Pablo decía: hermanos, ustedes, muchos de ustedes son testigos de la vida que yo tenía antes de conocer a Cristo, el antes y el después. Y entonces habla San Pablo de cómo era de una alta alcurnia, de cómo San Pablo era de los en grandes universidades, grandes maestros espirituales, y él se distinguía en eso. Pero él no sabía, Hechos de los Apóstoles 9, que aquel que perseguía era el mismo Señor que adoraba, y él lo mismo lo dice, ¿verdad? Dice: ustedes saben la vida que yo tenía, pero el Señor que me llamó por su infinito amor, me dio la gracia y el regalo de poder hacer de mi vida, de frutos agrios, frutos agradables. Nosotros sabemos de base, me imagino, que todos y cada uno de nosotros nos damos el tiempo, aparte de escuchar la reflexión, de sentarnos de forma personal a hablar con Dios, de sentarnos de forma tranquila y serena. No basta comerme los frutos del árbol ajeno y que me pueden nutrir y que pueden ser buenos. Lo más maravilloso es que produzcas tus propios frutos, que des tus frutos y que digas a los demás: yo puedo también compartir mis frutos.
A colación, doy gracias a todas las personas que me nutren con sus frutos cuando me escriben, cuando me comparten sus luchas, sus esfuerzos, sus oraciones. Muchas gracias. Hoy empezamos con el Evangelio, Lucas 11 del 1 al 4. Y lo primero que vemos es la figura y los frutos de Jesús. Una vida de Jesús que, bien lo decía, se conoce por sus frutos. Un día Jesús estaba hablando con Dios, estaba orando, conversando. Recordemos nosotros, como nos marca la Lectio Divina, que orar es este método que tiene la iglesia desde los inicios, desde los primeros siglos, es siéntate, haz un acto de fe. A veces duras 3 minutos haciendo un acto de fe, hasta 15, de acuerdo a la dispersión que traigas. Haz un acto de fe. Toma las Sagradas Escrituras, en este caso la Biblia, con las lecturas que nos marca la Madre Iglesia o tu misal, y leerás mínimamente 4 veces de forma tranquila. 4 veces de forma tranquila. Importante para nosotros, Lo leerás de forma tranquila 4 veces. Ya que lo leas 4 veces, yo así lo hago, lo transcribo. Transcríbelo. Y cuando le hagas la transcripción, subraya las palabras que más te llamen la atención. Con 4 preguntas. La primera pregunta: ¿de qué habla el texto? ¿De qué está hablando el Evangelio? 1. 2. ¿Quién está hablando y a quién le está hablando? Primera pregunta: ¿quién habla? ¿De qué habla el texto? ¿Quién habla y a quién le habla? 3. ¿Cómo les está hablando? ¿Sí? Importante. 4. ¿Qué me dice a mi vida? Si yo estuviese allí y estuviese hablando con él, en este caso Jesús, ¿qué me está diciendo? Si para mí fuera ese mensaje, ¿qué me diría? Ya empiezas inmediatamente a sacar cosas. Ya tienes tus frases subrayadas. Y entonces, de allí ya empiezas a hablar con Dios. Ya que has meditado, reflexionado en las palabras de Dios, empiezas a meditar. Meditar es comprender, hacer mía. Por ejemplo, voy a agarrar aquí una cualquiera. Un día Jesús estaba orando. Me he detenido en la palabra orando. ¿Qué significa orar? Y entonces empiezas a meditar y a reflexionar. He comentado, aparte de la Biblia, aparte del diccionario, para que tú tengas documentos de la iglesia y sepas, aparte de lo que ya te hayan dicho. Ya que hayas reflexionado, entonces empiezas a ya comprender. La reflexionado y lo meditado, y empiezo a hablar con Dios. O sea, Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? ¿Tú quieres que piensas eso? ¿Sabes? A mí me cuesta esto, tengo miedo a hacer lo otro. ¿Sí será bueno, Señor? Lo vas hablando con Dios. Hasta que te convenza. Después de convencerte, le dices, ¿cómo lo vivo? ¿Cómo lo vivo en mi casa, en mi trabajo, en mi universidad, en el grupo de mis amigos? Y último, ¿cómo hago que otros lo entiendan y lo quieran? Sacarás buen provecho, ¿sí? Bueno, entonces voy a introducirme en esto. Dice, un día Jesús estaba hablando con Dios, conversando con su papá. Papá, ¿cómo qué piensas? ¿Qué sientes? Y era una conversación tan amena. Era pública, O sea, Jesús estaba cerca de sus discípulos, no se tapaba para hablar con Dios. Quizás hay quienes hacen oración en voz alta, hay una parte de la iglesia que hace su oración en voz alta, a otros lo hacen más en silencio, hay unos que escriben su oración, la forma que tú quieras. Pero su oración era a tal grado que los discípulos se le quedaban viendo y decía, pues ¿qué tanto habla?
y mira qué paz tiene, y mira qué alegría, y cómo se siente amado, porque tú y yo lo vemos. Cuando una persona se siente querida, cuando una persona está llena de paz, la ves y la notas y dices, qué bien está. Estaba él hablando con su papá, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Ya Jesús, su oración ya estaba dando frutos, estaba despertando deseos de orar, deseos de nutrirse, deseos de ser abrazados por Dios. Enséñanos a hablar con Dios como tú hablas. Ya muchos habían hablado con Dios, los profetas, los levitas, los saduceos, los sacerdotes, los escribas. Pero Jesús tenía una forma de hablar con Dios muy propia. Nosotros damos fruto entonces con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestras ideas y con nuestra forma de espiritualidad, con nuestra oración. Jesús empezó a hablar y ellos se emocionaron y dijeron, enséñanos a orar como tú hablas con Dios, enséñanos a hablar. Yo me he detenido aquí para pensar un poco, no solamente en la parte de nuestra vida, si es un símbolo, es un imán de atracción para los que nos rodean, que es una buena forma, pero en la forma de la espiritualidad, nuestra espiritualidad atrae. ¿Cómo sientes tú o cómo ves la espiritualidad de la iglesia, de los grupos, de los sacerdotes, la propia? ¿Cómo nos sentimos con nuestra propia espiritualidad? Cuando nosotros oramos, hay gente, tu pareja, tus hijos, gente de afuera que dice, oiga, ¿me enseña a hablar con Dios como usted lo hace? Esto ya es un fruto de tu oración. Cuando la gente nos ve hablando con Dios, ya cuando la gente nos ve tratándolos, conviviendo, siendo amables, pacientes, son los frutos de nuestra oración hecha carne. Ya cuando la gente nos ve justamente ante un público, dice, yo quiero eso. Jesús estaba hablando y el discípulo le dijo, Señor, enséñanos a hablar con Dios como tú lo haces. Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. O sea, le están diciendo, es que Juan también ya enseñó a sus discípulos. Yo pensaba, de verdad, he estado con mi familia hablando un poquito de la herencia que nos dejaron nuestros papás. No nos dejaron dinero, pero nos dejaron mucho cariño y espiritualidad. Al principio nos jalaban a rezar desde niños. Yo tengo conciencia que desde niños ellos ya nos enseñaban a rezar y en la actualidad la verdad es que lo hacemos. Qué bonito es volverlo a hacer y evocar aquellos momentos de familia, de diálogo, de cariño. Lo que me enseñaron mis papás, lo que me heredaron, fue el amor a Dios y a los hermanos. Si hoy ustedes me ven delante de ustedes, la mayoría no es obra mía, empezando por Dios, por mis padres, por muchas personas que me han acercado a Dios, que me han formado, tanto intelectualmente, mis maestros, mis maestras en la universidad de teología, de filosofía, de psicología, mis maestros en Roma, todos los maestros de la Gregoriana, mis maestros, hermanos sacerdotes, mis maestros, niños jóvenes que me han enseñado. Soy el fruto de lo que muchos han trabajado. Si tú hoy me ves aquí, es porque muchos me han enseñado a hablar con Dios. Y entonces, pues recordar eso. Ellos se acerca a Jesús y le dice, les enseña a orar, no se guarda los secretos. Les dice Jesús, cuando ustedes oren, digan, Padre. La primer palabra que suelta para orar,
para dar fruto nosotros, porque nuestros frutos, pues ya sabemos, no son títulos en la pared. La primera frase que nos va a ayudar para dar fruto, el primer gesto, la primera emoción es Padre. Dile a Dios, papá, papá. Hace algún tiempo oramos con la figura de Padre. A lo mejor ya se te había olvidado. Papá. Dile papá. Y es que decir papá tiene una carga emocional muy bonita. Papá, o sea, el que me ama. Papá, el que me hizo. Papá, el que me cuida. Papá, el que me protege y me defiende. Papá, aquel que es mi refugio. Aquel que le importa mi vida. Oye, qué buena palabra empezó. Si tú quieres dar fruto, di papá. Hace tiempo decíamos, a las personas que no viven con papá Dios, que no tratan con Él, en sus ojos se ve la orfandad. Son huérfanos, huérfanas de cariño, de paciencia, de tolerancia. Papá, mi papá Dios. Papá, y es que cuando sientes eso, sientes su cariño, sientes la savia de su amor, y entonces sonríes hasta el más cruel, hasta los tiempos más difíciles les das la buena cara. Papá, papá nuestro, papá de todos, papá que escuchas a todos, que buscas la salvación de todos, papá. Papá de ricos y pobres, de blancos, morenos, papá de amarillitos, papá, papá. Cuando tú quieras hablar con Dios, dile papá nuestro, papá de todos. Y entonces dice, santificado sea tu nombre. Padre, que todos tus hijos te santificamos, que busquemos mostrar tu santidad, tu bondad, tu justicia, tu honestidad, que todos, papá bueno, nosotros te santifiquemos. ¿Quieres? ¿Se acuerdan ustedes la de honrarás a tu padre y madre? En Dios es santificarás a Dios, santificarás las obras de Dios, santificarás todos sus pasos, sus movimientos, santificarás a Dios. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué es eso? Que Dios reine no solo en nuestro corazón, que Dios reine en nuestras acciones, que Dios reine en el corazón de mis hermanos, de mis semejantes, que Dios reine en la naturaleza, que Dios reine. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿A cuántos nos hace falta pedirlo? Y no es que Dios no nos lo dé, pero nos hace falta conscientes de saber que el pan lo recibimos. Danos el pan de cada día, para no tirarlo, para no esconderlo, para saber que hay otros que necesitan pan. Danos el pan de cada día, no solamente el pan de la mesa, el pan de la Eucaristía, el pan del perdón, el pan de su palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Danos el pan de cada día a todos, que no haya una mesa que que le haga falta el pan, que no haya un corazón que no se sienta amado. Danos el pan. Y dice aquí más adelante, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos. Frutos de misericordia. El fruto de la misericordia. Perdóname como yo perdono. Hombre, ¿quién no quiere ser perdonado? ¿Quién no quiere liberarse de cargas, de heridas, de situaciones? Perdóname como yo soy perdonado. Como yo perdono a los demás. Y aquí es importante nosotros habilitarlo. El fruto del perdón. Si quieres cosechar el fruto del perdón para ti, da este fruto al que lo necesita, al hambriento, al necesitado. Danos el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. ¿Quién no estará libre de ofender, de agredir, de que se le salgan palabras? Todos.
Qué grande es que nosotros podamos decir, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Qué grande es esta bella oración que nos habla. Nosotros, para tener todavía en nosotros esa gracia y esa misericordia de Dios, esos frutos sabrosos, definitivamente es cierto. Necesitamos nosotros poder estar en comunión con Dios. Hay mucha gente que es muy buena, Yo estoy convencido que hay gente muy, muy buena. Pero si quieres dar un fruto eterno, indudable y necesariamente necesitaremos de Dios. Necesitaremos de su amor, de su misericordia. Si tú quieres dar un amor eterno, necesitas recibirlo, necesitas tratar con Él, porque muchas veces puedes engañarte, porque muchas veces puedes dar gato por liebre, decirle a una persona sí te quiero, pero en el fondo no es cierto, porque el amor humano es frágil, necesitamos. Miren, es que en la primera lectura justamente San Pablo ya desde ayer nos decía, yo creía que era bueno, yo creía que era perfecto, que era justo. Y por eso perseguía a los cristianos, a los seguidores del camino. Por eso yo les daba hasta con la cazuela. Porque ¿por qué hacen esto? ¿Por qué son así? ¿Por qué tratan a los demás? ¿Por qué confunden? Decía él. Pero sus frutos eran agrios a Dios. Dios le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sus frutos eran agrios. ¿Por qué me persigues? Yo no te persigo a ti, Señor. En estos hombres y mujeres tú me persigues. Y entonces ahí se detiene y dice, Señor, y es donde se cae del caballo. Para poder dar frutos eternos, indudablemente necesitas una vida de espiritualidad, una vida de comunión. Aunque muchos te estén diciendo que para qué rezas tanto, que para qué lees tanto la Biblia, que para qué oras tanto, hablas con Dios, usted agárrese de Dios y no se suelte. Acuérdense la frase de San Pablo, anatema sea quien te dé un evangelio, una vida divinamente. Entonces ahí está la clave, para que justamente nosotros lo podamos cada día tomar. Hoy San Pablo entonces nos narra Gálatas 2, del 1 al 2 y del 7 al 14. Queridísimos hermanos, la caridad ante todo para San Pablo importante. Después de 14 años, volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Después de 14 años de estar dando frutos de la conversión, del encuentro con Dios. San Pablo, un antes y un después del encuentro con Cristo, de frutos agrios a frutos agradables y de salvación. Y se va y hace comunión, fruto de comunión, nuevamente con Pedro, Santiago y Juan y todos los apóstoles. Regresé porque Dios me lo había revelado. ¿Quién se lo reveló? Dios. Muchos de nosotros tenemos muchas veces dudas, pero ¿cómo sé qué es lo que Dios me está pidiendo? Lo hemos dicho, Dios va confirmando. Yo siento que a veces somos muy desconfiados con las cosas buenas y con las cosas malas somos muy tarugos, perdónenme por lo de que somos, porque a las cosas de Dios les ponemos peros y a las del mal nos las tragamos. En las cosas de Dios, mira, a medida que tú te metas, tú mismo, tú misma lo estás sintiendo. Ve confiando. Y entonces Dios dice, regresé porque el Señor me lo dijo. Oye, un fruto que tiene que haber para que sea creíble tu vida es la comunión. ¿Cómo que Pablo por aquí y Pedro por acá? ¿Cómo que Mateo por acá y Bernabé por acá? Un fruto es la comunión. Tiene que haber comunión. Y entonces Pablo regresa para generar comunión.
Dice, regresé también con Bernabé y Tito, porque Dios me lo había revelado. Allí, en una reunión privada con los dirigentes, expuse el evangelio que predico a los paganos, para compartir con mis hermanos. Y es que esa es la comunión. ¿Qué hace la verdadera comunión? No es estar juntos, eso no es comunión. Comunión es compartir los bienes y frutos que Dios me da para discernirlos y enriquecer. ¿Qué hace San Pablo? Para crear comunión. Sin miedo, sin problema, lo expone. Qué bonito que hubiera ese fruto en los matrimonios de comunión, que no hubiera doblez. ¿Por qué tienen que mentirse? ¿Por qué tienes que echar mentiras a la persona que te ama? ¿Por qué tienes que engañarle? ¿Por qué tienes que ocultarle cosas? Eso es deshonesto y eso es lastimar personas. La verdadera comunión es una honestidad, transparencia. No hay secretos. Recuerden, esa pregunta que se hace cuando una pareja va a casarse, el sacerdote les pregunta, ¿hay algo que del presente o del pasado le hayas ocultado a tu futura esposa y que ella al saberlo quiera retener el matrimonio o decida no casarse? ¿Le has ocultado algo? La mayoría dice que no le ha ocultado nada y le creemos. Pero siempre, no le ocultes nada. Si tú dices que amas y te la llevas bien con tu esposa, tu esposo, no le ocultes nada. Eso es matar el amor, eso es matar la unidad, la comunión. ¿Cuándo has visto que una mano o un ojo, todo se entera, todo está en comunión? Todo es una unidad. Qué feo que las personas se tengan que mentir y engañar. Y después cuando se descubre la verdad, ni cómo salir adelante. San Pablo llega con ellos, con Pedro, Santiago y Juan, dice los dirigentes, y les expone el evangelio que predicó a los paganos. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Compártanme cómo lo hacen. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que mover? Y dice aquí, hice esto para que conocieran. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Vean qué inteligente es Pablo. Dice, para que mis trabajos presentes y pasados no sean inútiles. No vaya a ser que esté haciendo algo que no toca. No vaya a ser que esté diciendo, estoy haciendo un bien y en realidad estoy haciendo un mal. Esta es la honestidad. Entre hermanos nunca se mientan, nunca se engañan. Una auténtica persona no juega con doblez con nadie, porque después una mentira te lleva a otra. Y qué bien lo dice aquí. Todo lo hice para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos. O sea, todos dijeron, estás bien, eso es de Dios. Lo discernieron, eso creó comunión. ¿Por qué la Iglesia Católica la desbaratan? Porque no hay comunión, porque no hay unidad entre nosotros. Porque unos se pelean si al orar hay que levantar o no las manos. Porque es que unos piensan que su espiritualidad es mejor que la de los otros. Buscar la comunión, el fruto de la comunión. Y dice allí, todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos. Porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. ¿Quién dijo que las diferencias nos dividen, nos separan? Tú le predicas allá, yo acá. Estamos en un mismo espíritu. Tú tienes tus talentos y yo los míos. Tú eres tú y yo soy yo. No hay ningún problema para estar unidos, para compartir, porque es un solo espíritu, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Padre de todos. Qué grande es de verdad. Fruto de comunión. Te doy un consejo de hermano, nunca le mientas a nadie, nunca engañes a nadie.
Busca la manera de decir las cosas y verás que cuando tú necesites tendrás una mano que te ayude. ¿Tú crees que una persona mentirosa o una persona cizañosa que provoca división encontrará quien le ayude? Bien dice, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras: ay de aquel que va solo, ay de aquel que dividió y se anda solo. Cuando se caiga, ¿quién lo va a levantar? Pues aquí San Pablo dice clarísimo, queda claro que la unidad no se da en todos iguales, en la uniformidad, sino en la diversidad. Hay un hombre teólogo que se llama von Balthasar, que dice que la iglesia es como una orquesta. Unos tocan guitarra, otros trompeta, otros violín, otros el violoncello, otros la mandolina. Dice, pero cuando todo está tocando es una armonía, una verdadera fiesta. Pues es así nosotros. Dice, así es la iglesia. La iglesia es una armonía de talentos y de unidades en un mismo director, que es Dios, Jesús, el Espíritu Santo, nuestro Padre. Un solo corazón. Y aquí entonces dice más adelante: así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de perfecta unión. ¿Ya vieron? Nos dieron la mano en señal de perfecta unión. Qué bonito es el fruto de la comunión. Con las iglesias hermanas se llama ecumenismo, buscar más lo que nos une. Aquí está el fruto de la unión. Y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigimos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fuera que nos preocupáramos por los pobres, cosas que hemos procurado cumplir con solicitud. ¿Por qué? Porque cuando estamos en comunión, los compromisos, las necesidades no son una carga, son una ayuda. Oye, pues si los dos vamos a vivir de esto, si los dos vamos a trabajar, qué bueno. No, tú ve llevando esto, yo cargo lo otro. No, si gustas yo hago esto, tú haz aquello. Siempre comunión. Y entonces dice, ellos nos dijeron, no descuiden a los pobres, y no lo hemos dejado de cumplir. Estamos cuidando a los pobres. Va a decir una cosa importante, porque en la comunión y en los frutos de espiritualidad, frutos eternos, se da también una ayuda profunda. Dice, miren aquí lo que dice. Dice aquí, lo único que nos pidieron fueron los pobres, y no lo hemos dejado de cumplir. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté porque era digno de reprensión, o sea, de llamarle la atención, reprensión. Y aquí va a decir algo. Fíjense, la palabra a mí me llamó la atención hoy. Dice, en Antioquía yo reprendí a Pedro porque era digno de reprensión. Oye, o sea, no es por mi gusto, no es para quedar bien, que vean que yo sé más que Pedro. Era digno de reprensión, había que reprenderlo o llamarle la atención. Qué bonito, ¿verdad? Que nosotros no seamos, como muchas veces lo hemos dicho, no seamos viscerales. No te llamo la atención porque me caes gordo, no te lo corrijo porque quiero fregarte, sino porque quiero tu mayor bien, el tuyo y el de todos. Ahorita lo vamos a entender. Dice, eso que tú no entendiste, Pedro, eso que no estás haciendo bien, requiere una llamada de atención. Si nosotros tuviésemos esa caridad auténtica, aquí no dice que Pedro se empezó a enojar. ¿A ti qué? Siempre me dejas todo, has de ser muy bueno. ¿Qué mentalidad nos hemos tragado del mundo, verdad? ¿Cómo le hemos hecho caso para provocar división entre nosotros?
Qué fácil es dividirnos, qué fácil es sentirnos mal porque el otro, la otra, ya nos está agrediendo. No es agresión, es un bien para ti y estamos buscando un bien para todos. Les leo, pero es importante que nosotros lo tengamos presente. Cuando tu corrección vaya, sea con el amor de Dios y por el amor de Dios y de todos. No quieras hacerlo por ti, ni que tengas coraje, resentimiento y venganza. Eso no es de Dios. Él era digno entonces de que le llamáramos la atención. En efecto, antes de que, va a decir la razón, antes de que llegaran, dice aquí, antes de que llegaran judíos convertidos, espérenme un poquito. En efecto, antes de que llegaran algunos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos. Comía bien y todo, compartía la fe y todo. Pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Aquí está el error de Pedro, que le podía más lo que pensaban los judíos convertidos que lo que pensaba Dios y la verdad. Y entonces los demás judíos convertidos, y arrastró frutos malos porque con su mal ejemplo arrastró a los demás hacer lo mismo, y arrastró a los demás judíos con su ejemplo, hasta que el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contraria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos: si tú que eres judío vives como pagano y no como judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos a convertirlos a que vivan como judíos? Le empieza a llamar la atención Pablo a Pedro diciendo: tú quieres que otros hagan algo que tú no quieres ni vivir ni hacer. Qué sencillo y qué padre para ti, ¿verdad? Pones cargas que otros lleven, pero tú no quieres hacerlo. Le está denunciando su falta de comunión con Dios y con la iglesia que fundó Cristo. Nuestra familia, nuestro matrimonio es una iglesia, y ahí justamente va el ejemplo. A ver, si tú quieres que la otra persona sea buena contigo, sé bueno, sé buena con la otra persona. Si tú quieres que la otra persona te perdone, tú perdona a la otra persona. Si tú quieres que la otra persona sea honesta, sé honesto, sé honesta. Si quieres que la otra persona comparta su comidita, su ropa, pues tú comparte. Tú les exiges a los paganos que se conviertan al judaísmo con sus reglas, pero tú no quieres tocar un dedo ni acercarte a ellos. Eres inhumano, eres cruel. Tú eres como los fariseos y saduceos, que ponen cargas muy pesadas a otros, pero que no quieres moverlas ni con un dedo. Que te gusta que te inviten y te aplaudan, pero tú no estás dispuesto a realmente hacerte solidario que los necesitan. Tus frutos son agrios. Tus frutos provocan dolor de estómago y división. Tus frutos provocan confusión. Confunden a la iglesia, confunden a las personas. Una corrección a tiempo siempre ayuda. Una corrección a tiempo siempre es buena para los demás. Una verdadera caridad, donde nosotros podamos realmente ayudarnos, donde nosotros podamos verdaderamente estar unidos y crecer en esa comunión con Jesús. Vemos a Jesús que, como Él ora, como Él se encuentra con Dios, así nos lo muestra. Maestro, enséñanos a orar. Perfecto. Cuando ustedes oren, digan Padre nuestro, y empieza Él a enseñarles y a compartirles. Ya lo habíamos dicho. Cuando Jesús resucita, les dice a sus discípulos: voy a mi Padre, que es su Padre, a mi Dios, que es su Dios. Jesús es el primero que dice: no he venido a que me sirvan, sino a servir y a dar mi vida en rescate de muchos.
Pidámosle nosotros esta gracia a Dios, que nos ayude a crear ese vínculo verdadero de comunión, a dar esos frutos de paz, de servicio, de honestidad, de fidelidad, esos frutos que le harán a nuestra familia una familia sana y no hijos para el psicólogo, no hijos para el psiquiatra, no matrimonios tristes, lastimados y heridos, sino todo lo contrario, personas felices que reciben y comparten los frutos del amor de Dios. Entonces quiero invitarles, encomendémonos a la gracia de Dios diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor esté con todos y cada uno de ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que el amor de Dios nos ayude a tener esta comunión profunda, sincera con Dios, de tal manera que nuestros frutos den ya gracia, nuestros frutos sean eternos. Que el Señor te bendiga. Todo fruto agrio que lo veas, retíralo. Medita, reflexiona la palabra y tu vida crecerá a una fecundidad eterna. Encomendémonos a Nuestra Señora del Rosario. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme